Abrazarse a los recuerdos. Eso me lleva a otro tema, a otro tópico. Pero este nuevo tema se relaciona mucho con lo que he venido diciendo y con mi indicación de ser consciente de todas las cosas que le agregamos a la realidad. Miremos esto paso a paso. El otro día un jesuita me contó que hace varios años estaba dando una charla en Nueva York en donde los puertorriqueños eran muy impopulares en ese momento debido a algún incidente. Todo el mundo decía toda suerte de cosas contra ellos. De manera que en la charla dijo: voy a leerle algunas de las cosas que la gente de Nueva York dijo sobre ciertos inmigrantes. Lo que les leyó fue realmente lo que la gente había dicho sobre los irlandeses y sobre los musulmanes y sobre todas las otras olas de inmigrantes que habían llegado a Nueva York años antes. Él lo dijo muy bien. Estas personas no traen la delincuencia con ellos. Se convierten en delincuentes cuando se enfrentan con ciertas condiciones aquí. Debemos comprenderlos. Si ustedes quieren solucionar la situación, es inútil que reaccionen con prejuicio. Ustedes tienen que comprender, no condenar. Así es como se logra el cambio en uno mismo. No condenando, no insultándose a sí mismo, sino comprendiendo lo que está sucediendo. No llamándose a sí mismo un sucio pecador. No, 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 no. Para obtener conciencia usted tiene que ver, y no puede ver si tiene prejuicios. Miramos con prejuicio casi todas las cosas y a casi todas las personas. Es casi suficiente para desanimar a cualquiera. Es como encontrarse con un viejo amigo a quien no veía hace mucho tiempo. «Hola, Tom», le digo. «Qué bueno verte», y le doy un gran abrazo. ¿A quién estoy abrazando? ¿A Tom o al recuerdo que tengo de él? ¿Un ser humano vivo o un cadáver? ¿Estoy suponiendo que todavía es el muchacho interesante que yo creía que era? ¿Estoy suponiendo que todavía responde a la idea que tengo de él con mis recuerdos y asociaciones? De manera que le doy un gran abrazo. 5 minutos después me doy cuenta que él ha cambiado y ya no me interesa. Abracé a la persona que no era. Si quieren saber cuán valedero es esto, escuchen. Una religiosa de la India va a hacer un retiro. Todo el mundo en la comunidad dice: «Ah, ya lo sabemos». Eso es parte de su carisma. Ella siempre va a seminarios y a retiros. Nunca la cambiará nada. Bueno, sucede que esta hermana sí cambia en este seminario, o grupo de terapia o lo que sea. Ella cambia, todo el mundo se da cuenta de la diferencia. Todo el mundo dice: «Realmente has comprendido muchas cosas». Es verdad, y ellos pueden ver la diferencia en su comportamiento, en su cuerpo, en su rostro. Siempre se nota cuando hay un cambio interior. Siempre se ve en el rostro, en los ojos, en el cuerpo. Bien, la hermana regresa a su comunidad, y como la comunidad tiene un prejuicio, una idea fija sobre ella, van a seguir mirándola con los ojos del prejuicio. Ellas son las únicas que no ven en ella ningún cambio. Dicen: «Sí, parece estar más animada, pero esperen, se volverá a deprimir». Y en unas pocas semanas se deprime de nuevo. Ella está reaccionando a la reacción de las otras. Y todas dicen: «¿Ven? Ya lo habíamos dicho, no ha cambiado». Lo trágico es que sí había cambiado, pero ellas no lo veían. La percepción tiene consecuencias devastadoras en los asuntos del amor y de las relaciones humanas. Cualquiera que sea la relación, ciertamente implica dos cosas: claridad de percepción, tanta cuanto sea nuestra capacidad de ella. Algunas personas discutirán hasta dónde podemos lograr claridad de percepción, pero no creo que nadie discuta que es deseable aproximarnos a ella. Y precisión en la respuesta. Es más probable que uno responda con precisión cuando percibe con claridad. Cuando su percepción está distorsionada, no es probable que responda con precisión. ¿Cómo puede uno amar a alguien a quien ni siquiera ve? ¿Usted ve realmente a alguien a quien está ligado? ¿Realmente ve a alguien a quien teme y que por lo tanto no le gusta? Siempre odiamos aquello que tememos.
El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, me dice a veces la gente. Pero espera un momento. Espero que comprendan lo que están diciendo, porque siempre odiamos aquello que tememos. Siempre queremos librarnos de lo que tememos, destruir y evitar lo que tememos. Cuando usted teme a alguien, a usted no le gusta esa persona. Usted detesta a esa persona, tanto cuanto la teme. Y usted tampoco ve a esa persona porque las emociones interfieren. Bien, eso también es cierto cuando a alguien le resulta atractivo. Cuando llega el verdadero amor, ya no le gustan o le disgustan las personas en el sentido ordinario de la palabra. Usted las ve con claridad y responde con precisión. Pero en ese nivel humano, sus gustos y sus antipatías y sus preferencias y sus atracciones, etc., siguen interfiriendo, de manera que debe ser consciente de sus prejuicios, sus gustos, sus antipatías, sus atracciones. Todos ellos están presentes, pero vienen de su condicionamiento. ¿Por qué a usted le gustan cosas que a mí me disgustan? Porque su cultura es diferente a la mía. Si yo le diera a usted alguna de las cosas de comer que a mí me gustan, usted se apartaría con asco. En algunas partes de la India a la gente le gusta la carne de perro, pero otras personas, si les dijeran que les están dando filete de perro, enfermarían. ¿Por qué? Condicionamientos diferentes, programaciones diferentes. Los hindúes se enfermarían si supieran que habían comido carne de res, pero a los americanos les encanta. Ustedes preguntan, pero ¿por qué no comen carne de res? Por las mismas razones por las cuales ustedes no se comerían a su perro. La misma razón. Para el campesino hindú, la vaca es lo que para ustedes es un perro. No se la quiere comer. Hay un prejuicio cultural que salva a ese animal que se necesita para la agricultura, etc. Entonces realmente, ¿por qué me enamoro de una persona? ¿Por qué me enamoro de una clase de persona y no de otra? Porque estoy condicionado. Subconscientemente tengo la imagen de que esa clase particular de persona me gusta, me atrae. De modo que cuando me encuentro con esa persona me enamoro totalmente. ¿Pero la he visto? No, la veré después de casarme con ella. Es entonces cuando llega el despertar. Y es entonces cuando puede empezar el amor. Pero enamorarse no tiene nada que ver con el amor. No es amor, es deseo, ardiente deseo. Usted quiere, con todo su corazón, que esa criatura adorable le diga que usted la atrae. Eso le da una gran sensación. Mientras tanto, todo el mundo dirá, ¿qué diablo será lo que le ve? Pero es su condicionamiento. Usted no ve. Dicen que el amor es ciego. Créanme, no hay nada que tenga una visión tan clara como el verdadero amor. Nada. Es lo que puede ver más claramente el mundo. Las adicciones son ciegas, los apegos son ciegos, el aferramiento, el anhelo y el deseo son ciegos, pero no el verdadero amor. Pero, por supuesto, la palabra ha sido degradada en la mayoría de las lenguas modernas. La gente habla de hacer el amor y enamorarse. Como el niño que le dice a la niña, ¿alguna vez has sentido amor? Y ella le contesta, no, pero he sentido gusto. Entonces, ¿de qué habla la gente cuando se enamora? Lo primero que necesitamos es claridad de percepción. Una de las razones por las cuales no percibimos claramente a la gente es evidente. Nuestras emociones interfieren, nuestros condicionamientos interfieren, nuestros gustos y nuestras aversiones interfieren. Tenemos que enfrentar este hecho, pero tenemos que enfrentar algo mucho más fundamental, nuestras ideas, nuestras conclusiones, nuestros conceptos. Creámoslo o no, todo concepto diseñado para ayudarnos a ponernos en contacto con la realidad acaba interfiriendo. Ese contacto con la realidad, porque tarde o temprano nos olvidamos de que las palabras no son la cosa. El concepto no es lo mismo que la realidad, son diferentes. Por eso les dije antes que la última barrera para encontrar a Dios es la palabra Dios y el concepto de Dios. Ello interfiere si no se tiene cuidado. Debiera ser una ayuda. Puede ser una ayuda, pero también puede ser un obstáculo. Cada vez que tengo un concepto, es algo que podría aplicarse a varios individuos.
No nos referimos a un nombre concreto, particular, como María o Juan, los cuales no tienen un significado conceptual. Un concepto se aplica a numerosos individuos, a incontables individuos. Los conceptos son universales. Por ejemplo, la palabra hoja podría aplicarse a cada una de las hojas de un árbol. La misma palabra se aplica a todas esas hojas individuales. Además, la misma palabra se aplica a todas las hojas de todos los árboles, las grandes, las pequeñas, las tiernas, las secas, las amarillas, las verdes, a las hojas de plátano. De manera que si yo le digo que esta mañana vi una hoja, usted no tiene idea realmente de lo que vi. Veamos si ustedes pueden comprender eso. Ustedes sí tienen una idea de lo que no vi. No vi un animal, no vi un perro, no vi a un ser humano, no vi un zapato, de manera que ustedes tienen una idea vaga de lo que vi, pero no es particular, no es concreta. Seres humanos no se refiere al hombre primitivo ni al hombre civilizado, ni a un hombre adulto, ni a un niño, ni a un hombre o una mujer, ni a esta edad particular ni a aquella, ni a esta cultura o a la otra, sino al concepto. El ser humano se encuentra concreto. Ustedes nunca encuentran un ser humano universal, como el concepto que ustedes tienen. De manera que el concepto señala, pero nunca es enteramente preciso. Le falta la unicidad, la concreción. El concepto es universal. Cuando les doy un concepto, les doy algo. Y sin embargo, qué poco les he dado. El concepto es tan valioso, tan útil para la ciencia. Por ejemplo, si digo que aquí todos somos seres animales, eso sería perfectamente preciso desde un punto de vista científico. Pero somos algo más que animales. Digo que María Juan es un animal, eso es verdad. Pero como omití algo esencial sobre ella, es falso. Y eso es una injusticia. Cuando digo que una persona es mujer, eso es verdad. Pero hay muchas cosas en esa persona que no se ajustan al concepto de mujer. Ella siempre es esta mujer particular, concreta, única, de quien se puede tener una experiencia, pero no un concepto. A la persona concreta la debo ver yo mismo. Tengo que experimentarla yo mismo, intuirla yo mismo. Se puede intuir el individuo, pero no conceptualizarlo. Una persona está más allá de la mente pensante. Probablemente muchos de ustedes se sienten orgullosos de que los llamen americanos, así como muchos hindúes se sienten orgullosos de que los llamen hindúes. Pero, ¿qué es americano? ¿Qué es hindú? Es un convencionalismo, no es parte de su naturaleza, no se tiene sino un rótulo. Realmente uno no conoce a la persona. El concepto siempre falla o omite algo muy importante, algo precioso que solo se encuentra en la realidad, la cual es unicidad concreta. El gran Krishnamurti le dijo muy bien: el día que usted enseñe a un niño el nombre de un pájaro, el niño nunca volverá a ver ese pájaro. ¡Qué verdadero! La primera vez que el niño ve ese objeto blando, vivo, que se mueve, usted le dice gorrión. Mañana, cuando el niño ve otro objeto blando que se mueve similar al primero, dice gorriones. He visto gorriones. Me aburren los gorriones. Si usted no mira las cosas a través de sus conceptos, nunca se aburrirá. Cada cosa es única. Cada gorrión es diferente de los demás gorriones. A pesar de las similitudes, es de gran ayuda tener similitudes porque podemos abstraer, porque podemos tener un concepto. Eso es de gran ayuda desde el punto de vista de la comunicación, la educación, la ciencia. Pero también es muy engañoso y un gran obstáculo para ver ese individuo concreto. Si usted solo tiene experiencia de su concepto, no tiene experiencia de la realidad, porque la realidad es concreta. El concepto es una ayuda para llevarlo a usted a la realidad, pero cuando llegue, tiene que intuirla o experimentarla directamente. Una segunda cualidad de un concepto es que no es estático y la realidad fluye. Utilizamos el mismo nombre para las cataratas del Niágara,
Pero esa masa de agua cambia constantemente. Tenemos la palabra río, pero allí el agua fluye constantemente. Tenemos una palabra para el cuerpo de usted, pero las células de su cuerpo se están renovando constantemente. Supongamos, por ejemplo, que hace mucho viento y que yo quiero que la gente de mi país tenga una idea de lo que es una borrasca o un huracán americano. De manera que lo capturo en una caja de cigarros y regreso a mi país y digo, miren esto. Naturalmente ya no es una borrasca, ¿verdad? Una vez ha sido capturada. O si quiero que ustedes sientan lo que es el movimiento de un río, y se lo traigo en un balde, en el momento en que lo pongo en el balde deja de fluir. En el momento en el que se ponen las cosas en un concepto dejan de fluir. Se vuelven estáticas, muertas. Una ola congelada no es una ola. Una ola es esencialmente movimiento, acción. Cuando usted la congela ya no es una ola. Los conceptos siempre están congelados. La realidad fluye. Finalmente, si hemos de creerles a los místicos, y no se requiere mucho esfuerzo para comprender esto, o incluso para creerlo, pero nadie puede verlo de inmediato, la realidad es una totalidad, pero las palabras y los conceptos la fragmentan. Por eso es tan difícil traducir de un idioma a otro, porque cada idioma fragmenta la realidad de una manera diferente. Es imposible traducir la palabra inglesa home al francés o al español. La palabra española casa no es exactamente home. Home tiene asociaciones que son específicas del idioma inglés. Todos los idiomas tienen palabras y expresiones que no se pueden traducir, porque fragmentamos la realidad y agregamos o quitamos algo, y el uso hace cambiar continuamente. La realidad es una totalidad y nosotros la fragmentamos para formar conceptos y utilizamos palabras para indicar diferentes partes. Si usted nunca hubiera visto un animal, por ejemplo, y un día encontrara una cola, solo una cola, y alguien le dijera, esto es una cola, ¿tendría usted idea de qué era esta? Si no tuviera idea de lo que es un animal. Las ideas generalmente fragmentan la visión, la intuición o la experiencia de la realidad como totalidad. Esto es lo que los místicos nos dicen continuamente. Las palabras no pueden darle a uno la realidad. Solamente señalan, solamente indican. Uno las utiliza como indicadores para llegar a la realidad, pero una vez uno llega, sus conceptos son inútiles. Un sacerdote hindú tuvo una vez una disputa con un filósofo que decía que la última barrera para llegar a Dios era la palabra Dios, el concepto de Dios. El sacerdote se escandalizó con esto, pero el filósofo le dijo, el asno en que usted monta y que utiliza para ir a una casa no es el medio por el cual usted entra en la casa. Usted utiliza el concepto para llegar, entonces se apea y va más allá. No hay necesidad de ser un místico para comprender que la realidad es algo que no puede captarse con las palabras y los conceptos. Para conocer la realidad uno tiene que conocer más allá de todo concepto. ¿Esas palabras le recuerdan a ustedes algo? Los que conozcan la nube del no saber reconocerán la expresión. Los poetas, pintores, místicos y los grandes filósofos intuyen esta verdad. Supongamos que un día estoy mirando un árbol. Hasta ahora cada vez que veía un árbol decía, bueno, eso es un árbol. Pero hoy, cuando miro el árbol, no veo un árbol. Al menos no lo veo como estoy acostumbrado a ver. Veo algo con la frescura de visión de un niño. No tengo para ello una palabra. Veo algo único, completo, que fluye, no fragmentado. Y me asombro. Si usted me preguntara, ¿qué vio? ¿Qué cree que le respondería? No tengo palabras para hacerlo. No hay palabras para la realidad, porque apenas le pongo una palabra, estamos de nuevo en los conceptos. Y si no puedo expresar esta realidad que es visible para los sentidos, ¿cómo expresar lo que no puede verse con los ojos o oírse con los oídos? ¿Cómo encontrar una palabra para la realidad de Dios? ¿Están ustedes comenzando a comprender lo que dijeron Tomás de Aquino, Agustín,
y todos los demás y lo que la Iglesia enseña constantemente cuando dice que Dios es un misterio, que es incomprensible para la mente humana. Una de las últimas cartas del gran Karl Rahner se la escribió a un joven drogadicto alemán que le había pedido ayuda. El drogadicto le había dicho: ustedes los teólogos hablan sobre Dios, pero ¿cómo podría ese Dios tener relación con mi vida? ¿Cómo podría este Dios liberarme de las drogas? Rahner le respondió: debo confesarle con toda honestidad que para mí Dios es y siempre ha sido un misterio absoluto. No comprendo lo que Dios es, nadie puede comprenderlo. Tenemos indicios, vislumbres, hacemos esfuerzos vacilantes, inadecuados, para expresar el misterio en palabras. Pero no hay una palabra, no hay una frase para el misterio. Y hablando a un grupo de teólogos en Londres, Rahner dijo: la tarea del teólogo es explicarlo todo a través de Dios y explicar a Dios como inexplicable. Misterio inexplicable. No sabemos, no podemos decir. Decimos: ah. Las palabras son indicadores, no son descripciones. Trágicamente la gente cae en la idolatría porque cree que en lo referente a Dios la palabra es la cosa. ¿Cómo puede alguien ser tan loco? ¿Puede usted todavía ser más loco? Incluso en lo referente a los seres humanos, o a los árboles y las hojas, y a los animales. La palabra no es la cosa. Y usted diría que en lo referente a Dios la palabra es la cosa. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Un experto en las escrituras, internacionalmente famoso, asistió a un curso en San Francisco y me dijo: Dios mío, después de escucharlo a usted, comprendí que he sido un idólatra toda la vida. Lo dijo abiertamente. Nunca caí en la cuenta de que era un idólatra. Mi ídolo no era de madera o metal, era un ídolo mental. Estos son los idólatras más peligrosos. Utilizan una sustancia muy sutil, la mente, para hacer su Dios. Los estoy llevando a ustedes a lo siguiente: la conciencia de la realidad que los rodea. Conciencia significa observar, observar lo que sucede dentro de ustedes y alrededor de ustedes. Lo que sucede es bastante adecuado. Los árboles, el césped, las flores, los animales, las rocas, toda la realidad se mueve. Uno lo observa, uno lo ve. Cuán esencial es para el ser humano no observarse solamente a sí mismo, sino observar la realidad. ¿Ustedes son prisioneros de sus conceptos? ¿Quieren liberarse de la prisión? Entonces miren, observen, dediquen horas enteras a observar. ¿Observar qué? Cualquier cosa: los rostros de la gente, las formas de los árboles, un pájaro que vuela, un montón de piedras. Observen el crecimiento del césped. Pónganse en contacto con las cosas, mírenlas. Entonces podrán tener la esperanza de liberarse de esos patrones rígidos que todos nos hemos formado, de lo que nos han impuesto nuestros pensamientos y nuestras palabras. Tendremos la esperanza de ver. ¿Qué veremos? Eso que decidimos llamar realidad, lo que está más allá de las palabras y los conceptos. Esto es un ejercicio espiritual, relacionado con la espiritualidad, relacionado con el hecho de liberarse de su jaula, de su prisión de conceptos y palabras. Qué triste si pasamos por la vida sin verla nunca con los ojos de un niño. Esto no quiere decir que debamos descartar totalmente todos los conceptos. Son muy preciosos. Aunque empezamos sin ellos, los conceptos tienen una función muy positiva. Gracias a ellos desarrollamos nuestra inteligencia. Nos invitan no a convertirnos en niños, sino a ser como niños. Tenemos que perder el estado de inocencia y ser arrojados del paraíso. Tenemos que desarrollar un yo y un mí por medio de esos conceptos, pero tenemos que regresar al paraíso. Necesitamos ser redimidos de nuevo. Necesitamos descartar al hombre viejo, la naturaleza vieja, el ego condicionado, y regresar al estado del niño, pero sin ser un niño. Cuando comenzamos en la vida miramos la realidad con asombro,
pero no es el asombro inteligente de los místicos. Es el asombro informe del niño. El asombro muere y lo reemplaza el aburrimiento. A medida que desarrollamos el lenguaje, las palabras y los conceptos, entonces podremos tener la esperanza, si somos afortunados, de regresar al asombro. Dag Hammarskjöld, ex secretario general de las Naciones Unidas, lo dijo bellamente: Dios no muere el día que dejamos de creer en una deidad personal, pero nosotros morimos el día que nuestra vida deje de estar iluminada por el firme resplandor del asombro diariamente renovado, cuya fuente está más allá de toda razón. No tenemos por qué discutir por una palabra, porque Dios es solo una palabra, un concepto. Nunca discutimos por la realidad, solo discutimos sobre las opiniones, los conceptos, los juicios. Abandonen sus conceptos, abandonen sus opiniones, abandonen sus prejuicios, abandonen sus juicios y lo verán. Esta es la introducción de Santo Tomás de Aquino a su Suma Teología. Como no podemos conocer lo que Dios es, sino lo que Dios no es, no podemos considerar cómo es Dios, sino solo cómo no es. Ya mencioné el comentario de Tomás al libro de Boecio de Sancta Trinitate, en donde dice que el más alto grado de conocimiento de Dios es conocer a Dios como el desconocido. Y en su Quaestio Disputata de Pontetia Dei, Tomás dice: esto es lo máximo en el conocimiento humano de Dios, saber que no conocemos a Dios. A este caballero lo consideraban el príncipe de los teólogos. Era un místico, y hoy es un santo canonizado. Estamos sobre terreno bastante firme. En la India tenemos un dicho sánscrito para este tipo de cosa. Neti neti, significa no es eso, no es eso. El método de Tomás se llamaba el de la vía negativa, el camino negativo. C.S. Lewis escribió un diario mientras su esposa estaba agonizando. Se llama Un dolor observado. Él se había casado con una mujer norteamericana a quien quería entrañablemente. Les dijo a sus amigos: Dios me dio a los 60 años lo que me negó a los 20. Hacía muy poco que se habían casado cuando ella se murió dolorosamente de cáncer. Lewis dijo que toda su fe se había derrumbado, como un castillo de naipes. Él era el gran apologista cristiano, pero cuando el desastre lo golpeó se preguntó: ¿es Dios el padre amante o el gran vivisector? Hay una amplia evidencia para ambas posibilidades. Recuerdo que cuando mi madre enfermó de cáncer, mi hermana me preguntó: Tony, ¿por qué permitió Dios que esto le sucediera a mamá? Y le dije: querida, el año pasado se murieron de hambre 1 millón de personas en la China debido a la sequía, y tú nunca te inquietaste. A veces lo mejor que puede sucedernos es despertar a la realidad, que nos golpee la calamidad, porque entonces llegamos a la fe, como llegó Lewis. Él dijo que antes no había tenido dudas sobre la supervivencia de las personas después de la muerte, pero que cuando su esposa murió ya no estuvo seguro. ¿Por qué? Porque era sumamente importante para él que ella siguiera viviendo. Como ustedes saben, Lewis es el maestro de las comparaciones y las analogías. Él dice: es como una cuerda. Alguien le pregunta a uno: ¿esta cuerda resistirá el peso de 65 kilos? Uno responde: sí. Bien, vamos a bajar a su mejor amigo con esta cuerda. Entonces uno dice: espéreme un momento, déjeme probar la cuerda de nuevo. Ahora ya no está tan seguro. Lewis también dijo en su diario que no podemos saber nada sobre Dios y que incluso nuestras preguntas sobre Dios son absurdas. ¿Por qué? Es como si una persona ciega de nacimiento le preguntara a uno: ¿el color verde es caliente o frío? Neti neti, no es eso. ¿Es largo o corto?
No es eso. ¿Es dulce o es ácido? No es eso. ¿Es redondo o cuadrado? No es eso. No es eso. El ciego no tiene palabras, no tiene conceptos para un color del cual no tiene idea. No tiene intuición, no tiene experiencia. Usted solo le puede hablar valiéndose de analogías. Pregunte lo que pregunte, usted solo le puede decir. No es eso. Lewis dice en alguna parte que es como preguntar cuántos minutos hay en el color amarillo. Todo el mundo podría tomar la pregunta muy en serio, discutirla, disputar sobre ella. Una persona sugiere que hay 25 zanahorias en el color amarillo. La otra persona dice, no, 17 papas. Y de pronto están peleando. No es eso, no es eso. Esto es lo máximo en nuestro humano conocimiento de Dios. Saber que no sabemos. Nuestra gran tragedia es que sabemos demasiado. Creemos que sabemos, esa es nuestra tragedia. Por eso nunca descubrimos. De hecho, Tomás de Aquino, él no es solamente un teólogo sino un gran filósofo, dice en repetidas ocasiones, todos los esfuerzos de la mente humana no pueden agotar la esencia de una mosca. El condicionamiento cultural dice algo más sobre las palabras. Las palabras son limitadas. Hay palabras que no corresponden a nada. Por ejemplo, yo soy hindú. Ahora supongamos que soy prisionero de guerra en el Pakistán y que me dicen, bueno, hoy lo vamos a llevar a la frontera y miro y pienso, mi país, mi hermoso país. Veo aldeas y árboles y colinas. Esta es mi tierra natal. Al cabo de un rato uno de los guardias dice, perdone, nos equivocamos. Tenemos que recorrer otros 20 kilómetros. ¿A qué estaba yo reaccionando? A nada. Estaba fijándome en una palabra, India. Pero los árboles son la India, los árboles son árboles. En realidad no hay fronteras ni límites, los puso allí la mente humana. Generalmente los fijaron políticos avaros y estúpidos. En una época mi país fue 1, ahora son 4. Si no nos cuidamos podría llegar a ser 6. Entonces tendríamos 6 banderas, 6 ejércitos. Por eso ustedes nunca me verán saludar una bandera. Yo detesto todas las banderas nacionales porque son ídolos. ¿Qué estamos saludando? Yo saludo a la humanidad, no una bandera con un ejército a su alrededor. Las banderas están en la mente de las personas. En todo caso, hay miles de palabras en nuestro vocabulario que no corresponden a la realidad, pero cómo nos emocionan. Entonces empezamos a ver cosas que no están allí. Realmente vemos montañas, indias, cuando ellas no existen, y realmente vemos gente hindú que tampoco existe. Su condicionamiento hindú existe. Pero eso no es una cosa para regocijarse. En estos días, en los países del tercer mundo, hablamos mucho de la inculturación. ¿Qué es eso que llamamos cultura? La palabra no me hace muy feliz. ¿Qué quiere decir que a usted le gusta hacer algo porque lo condicionaron para que lo hiciera? ¿Qué le gustaría sentir algo porque lo condicionaron para que lo sintiera? ¿No es eso ser mecánico? Imagínense un bebé estadounidense que es adoptado por una pareja rusa y es llevado a Rusia. No tiene idea de que es estadounidense, de nacimiento. Él crece hablando ruso, vive y muere por la madre Rusia. Odia a los estadounidenses. El niño tiene el sello de su propia cultura. Está familiarizado con su propia literatura. Mira el mundo a través de los ojos de su cultura. Ahora, si ustedes quieren mostrar su cultura de la misma manera como muestran sus vestidos, está bien. La mujer hindú usaría un sari y la mujer estadounidense usaría otra cosa. Y la japonesa usaría un kimono. Aunque nadie se identifica con sus vestidos, ustedes sí quieren usar su cultura. Están orgullosos de su cultura. Les enseñan a estar orgullosos de ella. Permítanme decirlo tan enérgicamente como pueda. Un jesuita amigo mío me dijo,
Cuando veo a un mendigo o a un pobre, no puedo no darle una limosna. Eso me lo enseñó mi madre. Su madre le daba una comida a cualquier pobre que pasara. Yo le dije, Joe, lo que tú tienes no es una virtud, lo que tienes es una compulsión, una buena compulsión desde el punto de vista del mendigo, pero de todas maneras es una compulsión. Recuerdo otro jesuita que nos dijo una vez en una reunión íntima de nuestra provincia jesuita en Bombay: yo tengo 80 años, he sido jesuita durante 75 años. Nunca he dejado de hacer mi hora de meditación, nunca. Bueno, eso podría ser muy admirable o también podría ser una compulsión. No hay gran mérito si es algo mecánico. La belleza de una acción viene no de que se haya convertido en un hábito, sino de su sensibilidad, su conciencia, su claridad de percepción y su claridad de respuesta. Puedo decirle sí a un mendigo y no a otro. No estoy obligado por ningún condicionamiento o programación de mis experiencias pasadas o de mi cultura. Nadie me ha sellado con algo. O si lo han hecho, ya no reacciono basándome en ello. Si usted hubiera tenido una mala experiencia con un estadounidense, o si le hubiera mordido un perro, o si hubiera tenido una mala experiencia con cierto tipo de alimento, sentiría la influencia de esa experiencia durante el resto de su vida. Y eso está mal, usted necesita liberarse de eso. No conserve las expectativas del pasado. En realidad tampoco conserve las buenas experiencias del pasado. Aprenda lo que significa experimentar algo plenamente. Después descártelo y pase al momento siguiente, sin influencias del anterior. Tendría tan poco equipaje que podría pasar por el ojo de una aguja. Sabría lo que es la vida eterna porque la vida eterna es ahora, es el ahora sin tiempo. Solamente así entrará en la vida eterna. Pero cuántas cosas llevamos con nosotros. Nunca emprenderemos la tarea de liberarnos, de dejar el equipaje, de ser nosotros mismos. Siento decir que en todas partes se encuentran musulmanes que utilizan su religión, su culto y su Corán para distraerse de esa tarea. Y lo mismo puede decirse de los hindúes y de los cristianos. ¿Puede usted imaginarse al ser humano que ya no está influenciado por las palabras? Usted puede decirle cualquier cantidad de palabras y él todavía será ecuánime con usted. Usted puede decir, yo soy el cardenal arzobispo fulano de tal, pero él seguirá siendo ecuánime. Lo verá a usted como es, no está influenciado por el rótulo.